Voy con un poder de retraso, igual soy yo. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a este canal de Psicología Familiar. Mi nombre es Elisenda Pascual y soy la directora del proyecto Acompañamiento Familiar. Y bueno, hoy es un directo bien especial. Los que vais siguiendo sabéis que estoy haciendo un vídeo con temáticas distintas en relación a la crianza, el acompañamiento de las familias, etcétera, etcétera. Y justo mañana me tocaba uno, pero he decidido hacerlo hoy. Hacerlo hoy, hacerlo un poquito más tarde. Si me escuchas ahora por el Instagram, por el Facebook, o me vas a escuchar en diferido en mi canal del YouTube o en el podcast de iVoox, que hay estos dos canales donde este vídeo también va a estar colgado, porque hay mucha gente del otro lado del charco que no se ha podido conectar hoy. Y hay mucha gente pues que está con sus criaturas o etcétera, etcétera. Y me han pedido que lo cuelgue, ¿vale? Sí que va a estar colgado. Y quiero saludar en especial a Paula, que veo que te acabas de conectar en el Instagram. Un saludo especial para ti hoy, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Yo hoy he intentado hacer un esquema. Las que me conocéis sabéis que yo los lives no me los preparo, los voy largando así como me vienen. Pero he intentado hacer un esquema porque, como vais a comprender, ya llevo unos cuantos días en casa, confinada por temas de responsabilidad personal. He tenido algunas personas cerca mío que han estado en contagio con personas contagiadas. Yo trabajo con mucha gente, con muchas familias, y he decidido autoconfinarme desde hace 4 días o 5, ya no sé. Pero he decidido quedarme en casa, no visitar a mi familia, no visitar a amigos y amigas, no atender a más clientes de forma personal. Entonces, bueno, llevo unos cuantos días de retiro profundo. Entonces me encanta teneros aquí al otro lado de la pantalla. A muchas os conozco, a muchas otras personas no tengo ni idea quién sois, pero muchas gracias por estar. Y un poco el seminario que iba a dar hoy, así como mi idea, era un poco dar un seminario un poco más con cuerpo teórico. Pero cuando iba acercándose el día, iba sintiendo que tenía que hablar en este momento tan especial que estamos viviendo. Pensaba, yo no puedo estar en la mente, no puedo estar en lo cognitivo solamente cuando por dentro estoy sintiendo una infinitud de realidades, así como todos. Entonces, bueno, he decidido que lo voy a transmitir desde quien yo estoy ahora y donde yo estoy. Este seminario hoy va a tratar más de información que me habéis ido mandando también muchas preguntas y muchas dudas en relación a todo lo que estáis viviendo en casa. Lo he articulado y lo he estructurado un poquito, pero también os digo que esto va a ser el inicio de mucho más, ¿vale? Va a ser el inicio de seminarios más teóricos, de seminarios incluso un poquito más cortos. Ya sabéis que mis vídeos normalmente pues tienen la longitud que el Instagram puede sostener, que es 1 hora. Y esto lo tenéis todo después en el canal de YouTube, que también os invito a navegar por ahí a ver qué encontráis. Pero también deciros que si os interesa voy a empezar a hacer seminarios más cortitos, más teóricos, donde bueno, voy a tratar temas más concretos en relación a la crianza para las que estéis o los que estéis más aburridos o aburridas en casa, si es que lográis estarlo. ¿De acuerdo? Entonces este directo de hoy lo he estructurado como lo había estructurado en 3 partes. La primera parte era un poco compartir mi indignación por varias cosas, pero no voy a entrar en ello. Pienso que estamos en un momento donde cada persona tiene sus propias ideas y toma sus propias decisiones y lo que voy a hacer es transformar toda esta indignación en siembra. ¿De acuerdo? Entonces me voy a quedar con las 2 siguientes partes. ¿Sí? La primera parte para mí yo la he titulado la parte tierra. ¿Sí? La parte tierra en el sentido de la tierra donde está el humus, donde está lo fermentado, donde se va a gestar una vida, un renacimiento. Y la segunda parte titulado la parte semilla. Sí, que es lo que somos nosotros y somos nosotras, y me parece que cuando el planeta, cuando la Tierra, la Madre Tierra, ¿no? Este ente más grande que nos ampara, nos manda una sacudida así, sea por el canal que sea, no voy a entrar a discutir cómo me ha dado hasta aquí,
creo que es un momento de una gran oportunidad colectiva para darnos cuenta de las posibilidades y las oportunidades que tenemos como especie humana. ¿De acuerdo? Entonces mi enfoque va a ir un poco, este va a ser el clímax del directo de hoy, pero antes quiero pasar por la tierra, ¿no? Por ese humus, por ese espacio fértil donde las semillas duermen y descansan durante todo el invierno y toda esta parte del año en la que estamos, que además es muy simbólico también, y cómo esa tierra y ese humus acaba fermentando, acaba generando más o menos posibilidades de que crezcamos, de que renazcamos, de que cojamos más fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la primera parte que me gustaría hablar, yo ya hace como 10 días, también le quiero dar las gracias a Mar. Mar es la mujer que está detrás de toda la comunicación, marketing de acompañamiento familiar. Y yo recuerdo hace pues, prácticamente 2 semanas estaba viajando, yo viajo bastante, entonces estaba viajando, estaba en el aeropuerto y Mar me llamó y me comunicó y me dijo, ostras, yo creo que sería interesante que publicaras algo en relación a cómo acompañar a las criaturas con toda la información de este tema tan temático que tenemos que hoy no voy a nombrar. También he decidido que no lo voy a nombrar, no le voy a dar más nombre para no hacerlo más grande, ¿no? Entonces hice un post en las redes sobre cómo podemos comunicar a las criaturas sobre lo que nos está sucediendo, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que os decía y que os sigo diciendo hoy, así quiero empezar este directo, es la importancia de que de que comuniquemos a las criaturas de una forma muy clara, muy directa, muy concisa, pero que sobre todo antes de decirles cualquier cosa, yo siempre os invito a que les preguntéis qué saben, ¿no? Cuando te viene tu hijo, cuando te viene tu hija y te pregunta, mamá, ¿por qué estoy en casa? Mamá, ¿por qué no podemos salir a la calle? ¿Por qué no puedo ver a mi amigo o a mi amiga? ¿No? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? Pues ser claras y ser directas y también le podemos preguntar, bueno, ¿tú qué sabes de eso, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando todo eso? Yo estoy fascinada, tengo muchísimas personas alrededor con muchas criaturas, como os podréis imaginar, y he recibido mensajes divertidísimos, he hablado con ellas a través de la videollamada, les he preguntado, y bueno, me están dando muchas ideas porque ya hay algunas de vosotras que me estáis empujando a escribir otro cuento en relación a esto. Deciros que hay cuentos maravillosos que circulan por las redes si los necesitáis ahora para compartir con las criaturas. Pero bueno, estoy cogiendo muchas ideas de vuestros hijos y de vuestras hijas. Me parece maravillosa la creatividad infantil. Entonces, sobre todo, la comunicación sin ser sincericida, que sea sincera. ¿De acuerdo? Entonces, la sinceridad es aquello que yo puedo nombrar y que la otra persona que tengo delante, en este caso tu hijo o tu hija, puede recibir. Cuidemos eso, ¿de acuerdo? Y para poder informar desde un lugar que llega a la criatura como algo sereno, ¿sí? Como algo digerible, pues es muy importante que primero nos miremos a nosotras, ¿no? Que miremos cómo estamos, que miremos qué nos pasa, que miremos cómo nos afecta. Entonces yo hago un llamado público aquí, si no lo he hecho ya siempre, creo que sí, pero insisto, hago un llamado público al cuidado de las personas adultas. Es importante que como mamá o como papá o persona que estás al cuido o al cargo de criaturas en este momento, te cuides a ti, te mires qué te pasa, hagas un ayuno de información también, ¿no? O sea, yo soy la primera que cuando, según qué noticias me llegan, pues claro, me tocan porque soy un ser humano y soy un ser sintiente y las cosas entran, ¿no? Y nos permeabilizan y nos colapsan en algún momento. Entonces yo te invito a que hagas un filtrado importante de información porque es que va a haber muchísima. Entonces no tengas miedo de no estar al día y de no estar enterado, de no estar enterada, porque es que aunque no quieras, hoy en día te enteras de todo, ¿no? Entonces, hago este llamado a una higiene informativa, ¿no? Y esta higiene informativa, precisamente, me permite hablar de otro tipo de higiene, ¿no? Cómo podemos aprovechar este momento para trabajar los hábitos de higiene y de salud en las criaturas, ¿no? Entonces, nos sería muy fácil ahora mismo caer en la narrativa de la enfermedad, caer en la narrativa de lo negativo, caer en la narrativa del pánico, del miedo, del alarmismo, pero creo que es la misma energía irnos hacia ese lado que irnos hacia el lado de la narrativa de la salud, de la narrativa de la higiene, de la narrativa del bienestar, ¿no? Porque esto realmente es lo que nos va a potenciar, pues, tanto un sistema inmune fuerte como un mejor humor en el hogar,
como un poder sostener los días largos que nos van a venir, que van a ser bastante largos, probablemente, viendo las realidades de otros países vecinos que ya lo han vivido, pues hay que tomárselo con un poco de ánimo abierto y de ánimo positivo, ¿no? En la medida que se pueda. Entonces, esta higiene, tanto de la información que dejamos entrar como de la información que expresamos, también la quiero extrapolar a la higiene real, o sea, la higiene concreta, la higiene de cómo les enseñamos a las criaturas a tener cuidado de su propio cuerpo, de su propia piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es un órgano, sí, por sí mismo. Entonces, a mí me ha llegado por varios canales, probablemente muchas lo habréis visto, un vídeo que circula donde se usan dos platos. Un platito hay agua con pimienta negra, tú pones la pimienta y les dices a las criaturas, mira, estos son los gérmenes del alrededor, ¿no? Pon el dedo. Y ponen el dedo, se lo miran y tienen todo de pimienta negra pegada en su dedo. Entonces, en otro plato hay una solución de agua con jabón. Dice, mira, ahora pon el dedo aquí, ¿no? Haz así como si te lo limpias un poco y ese mismo dedo lo vuelves a poner en el plato con pimienta. Y cuando pones el dedo con partículas jabonosas dentro del plato con pimienta, ves como toda la pimienta se coloca a un lado del plato y es una muy práctica y muy concreta de explicarles a las criaturas la importancia de cuidar nuestra higiene, ¿no? Sobre todo en épocas donde pueden haber más contagios, no solo de este tipo que estamos teniendo actualmente, sino en general, ¿no? Entonces es una forma muy pedagógica, muy concreta. Sabéis que yo siempre os explico que a las criaturas, sobre todo en el primer septenio, es básico que les expliquemos las cosas con ejemplos concretos, ¿no? Pues esta es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y de la misma manera que cuidamos nuestra higiene, tenemos que cuidar nuestro aspecto. O sea, yo te invito a que no te pases el día pululando por la casa en pijama, o que te cambies el pijama de un día para el otro, que cuides, ¿no? Que tengas esa sensación de que tus días van pasando de una forma dinámica, ¿no? Que no entres en una monotonía tampoco del cuidado personal, porque cuando dejamos y nos descuidamos también en el cuidado físico, es mucho más fácil que entremos en el descuido del cuerpo emocional, ¿no? De nuestro campo emocional. Entonces me parece muy importante que como persona adulta, aparte de transmitirlo esto a las criaturas, te lo apliques a ti primero. Siempre te digo, y ahora más que nunca, que lo que tú no haces, lo que genuinamente tú no habitas, es muy difícil que se lo puedas traspasar de forma congruente a las criaturas, ¿no? Entonces yo te invito mucho a que hagas eso, que primero te cuides a ti, que te mires a ti, que te revises, ¿no? Tu higiene personal, tu higiene de información, tu salud interna, para después podérsela transmitir a las criaturas. Y también es muy importante que como personas adultas, si estáis al cargo de criar un momento en casa, también tengáis una higiene de los espacios personales adultos, ¿no? Que busquéis espacios donde como personas adultas podéis desahogar vuestras inquietudes, vuestros miedos si salen, vuestras dudas, vuestra información más pragmática o más en términos más científicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que encuentres la manera de poder generar un espacio de cuidado y de relación con las personas adultas con las que convives, porque si no eso también a la larga nos acaba pasando factura y necesitamos estos espacios donde podemos reconectar y hablar un lenguaje que es más propio y más adecuado a nuestra etapa madurativa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta tierra, dentro de este humus en el que se está gestando una semilla, que ahora llegaremos a qué es esto de la semilla, para mí hay como una especie de polaridad, ¿no? En todo esto que nos sucede. Hay una polaridad que va desde la posibilidad a la dificultad. Entonces hay muchas temáticas que te voy a anunciar ahora que pueden tener esta doble cara de la moneda, como todo en la vida, ¿no? Que pueden tener una cara de posibilidad y pueden tener una cara de dificultad. Y probablemente vas a convivir con las dos durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque eres humana, porque las personas humanas somos polares en muchos momentos, no significa que seamos duales, pero sí somos polares, transitamos de una polaridad a la otra. El tema es que podamos elegir en la medida de lo posible en qué polaridad nos gustaría estar más. ¿De acuerdo? Entonces la primera temática que para mí es polar, que va desde esta posibilidad a esa dificultad, es la temática o el tema referente al tiempo. ¿Sí? El tiempo entendido como todo ese espacio de tiempo que tenemos ahora de cuidado y de dedicación a las criaturas. Si es que no trabajas, porque una de las incongruencias de las que yo estoy un poco sorprendida en esta situación actual es que nos piden que no dejemos a las criaturas a cargo de los abuelos y las abuelas, que no las mezclemos en grupos, pero no se para el trabajo, no se paran las empresas, no se paran ciertos negocios, ¿no?
Entonces, bueno, yo entiendo que hay ciertas medidas básicas que hay que seguir manteniendo para el bien de todo el mundo, para el funcionamiento, para el abastecimiento de alimentos, de luz, de Internet, que haríamos sin Internet, ¿no? Pero por otro lado, es muy importante que tomemos medidas que cuiden a la salud, no solo a la economía en este momento también. Entonces, dicho esto, si tú eres una persona que estás mucho en el cargo de tus criaturas y no habías tenido la oportunidad de hacerlo antes, porque también hay que entender que hemos delegado el cuidado y la educación de las criaturas al sistema escolar, la gran mayoría de las personas, ¿no? Hemos dedicado el cuidado a una institución, a un proyecto, a una escuela, a un espacio donde pasan de 5 a 6 a 8 horas al día, una jornada laboral, y claro, todo este tiempo que antes lo pasaban y lo vivían fuera, ahora están en el hogar, ¿no? Entonces, este tiempo, pues te digo, puede tener la polaridad de la posibilidad o la polaridad de la dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la polaridad que tiende, desde mi punto de vista, a las posibilidades? Pues es ese tiempo, muchas veces cuando yo hago charlas, os explico cosas, una de las críticas, que me encanta recibir críticas, también os lo digo, así que no os cortéis. Vuestras críticas me ayudan a investigar más, a crecer más, a ser mejor profesional, si es que lo logro, pero me gusta el reto de la crítica. Siempre que sea, obviamente, con cuidado, con mimo y constructiva, porque a veces llega cada crítica que dices, ostras, no sé ni quién eres, puf, y te tiran la caballería por encima, ¿no? En fin. Pues el tiempo, ¿no? Muchas veces cuando yo os hablo de ciertas cosas me decís, sí, ya, Lisenda, qué fácil, pero, oye, ¿y el tiempo? ¿No? Todo esto con las prisas del día a día, de la escuela, de irte, de volver, de no sé qué, esto no da tiempo, ¿no? Pues bueno, ahora lo tienes. Ahora tienes todo el tiempo del mundo para que tu criatura en etapa de autonomía se pueda estar media hora poniendo sus zapatos. Tienes todo el tiempo del mundo para sostener el límite de decirle a tu hijo o a tu hija que se tiene que cambiar el pijama. Tienes todo el tiempo del mundo para sostener esos ataques de rabia que pueden tener las criaturas ante ciertos límites que les ponemos, ¿no? Te lo digo con una sonrisa en la cara, ¿eh? Ahora te voy a explicar la dificultad en relación a esto. Pero ese tiempo que siempre nos falta, ahora lo tenemos, ¿no? Entonces es muy importante de ver qué hacemos con él, porque el tiempo es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, es con lo único que nacimos, el tiempo y nuestro cuerpo, y lo único que tendremos hasta que nos muramos, ¿no? De alguna forma. Entonces es un gran regalo y puede ser un gran tesoro, pero a la vez puede ser una dificultad, porque la gran cantidad de tiempo que vas a pasar con tus hijos y con tus hijas, y ahora me pongo un poco más seria, va a traer probablemente una falta de paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas, porque no es una rutina que tengamos la mayoría de nosotras. Yo sé que aquí hay muchas personas que os dedicáis a una crianza más relajada, más slow. Incluso hay personas que estáis aquí haciendo homeschooling, ¿no? Y esto es algo que ya tenéis en vuestro día a día, ya tenéis acostumbrado, ya forma parte de vuestra rutina. Pero la gran mayoría no. Entonces la polaridad del tiempo pasa entre la posibilidad de las no prisas, ¿no? Y la dificultad de la paciencia, ¿no? Esa paciencia que a veces la tienes y la derrochas y otras veces dices, uff, se me escapó entre los dedos y no sé dónde está, ¿no? Entonces, bueno, mímate mucho, entiende lo que te decía antes, que eres un ser humano, que tienes esa polaridad inherente en ti, que no eres mejor mamá o mejor o peor mamá o papá por no tener paciencia o por estar dilatadamente con criaturas, es decir, respétate cada momento y sobre todo busca estos espacios de cuidado personal, porque eso es lo que te va a dar la energía y el booster y la potencia para realmente poderle brindar a las criaturas lo que necesitan el máximo de tiempo posible, que no significa que tenga que ser todo. ¿De acuerdo? Estos conceptos tan extremos como nunca, siempre, todo, nada, cuídalos mucho, y igual que el nombre este que no voy a nombrar hoy, que estamos bombardeadas constantemente, pues también lo soplas y lo dejas salir un ratito por la ventana cuando airees tu hogar, ¿de acuerdo? Otro concepto que para mí tiene esta polaridad entre la posibilidad y la dificultad es el aburrimiento. En las que también me vais siguiendo sabréis que para mí el aburrimiento es una maravillosa herramienta para crecer, para entender que lo que estamos haciendo ha llegado a un fin, ¿sí? Entonces el aburrimiento es el architemido de las familias, de las mamás, de los papás muchas veces, porque nos hemos creído que esto es
potestad nuestra, ¿no? Que las criaturas no se aburran. Bueno, ahora, como tienes tanto tiempo, puedes comprobar que no es tu potestad ni es tu responsabilidad mantener a las criaturas ocupadas todo el rato. Y evidentemente necesitas estar presente y ofrecer herramientas, y ahora voy a hablar de ello. Pero no todo el rato. Las criaturas necesitan conectar con la capacidad que tienen de traspasar el aburrimiento. Es decir, cuando estoy aburrido, cuando estoy aburrida, entiendo, si así me lo enseñan, que esa actividad que yo estaba realizando ha llegado a su fin porque ya no satisface aquello que me gusta. Si es una actividad lúdica, si es una actividad escogida, siempre puedo cambiarla y transformarla. Pero claro, si es una actividad que me toca hacer, si me toca colgar la ropa, si me aburro al haber colgado 3 bragas, pues se siente, tienes que seguir porque esta es tu tarea y esta es tu responsabilidad, ¿no? Si me aburro a... No sé, si estoy escribiendo un texto y me aburro y es algo escogido, pues siempre lo puedo dejar. Pero si es algo que tengo que entregar, me tendré que quedar ahí aunque me aburra, ¿no? Entonces, el aburrimiento también trabaja esta estructura interna más rígida, que es nuestra estructura de la parte madura, de la parte adulta, que es esta estructura que a lo largo de la vida nos va a ayudar y nos va a servir a cumplir horarios, a tener un mínimo de rutina, a entender que la nevera hay que tenerla un poquito llena, que la ropa tiene que estar limpia por si tengo una excursión mañana, tengo que llevar esa ropa de excursión preparada, o sea, a ser puntual. Todas estas cosas que en la vida adulta las necesitamos para tener un trabajo, para ser funcionales, se empiezan a establecer en la etapa infantil, ¿no? Entonces, sin pasarnos, porque tampoco se trata aquí de un régimen autoritario, para nada, pero es muy importante entender que hay cierto tipo de vivencias, como el aburrimiento, que las criaturas tienen que aprender a traspasar por sí mismas, ¿no? El aburrimiento nos abre la puerta a la posibilidad de conectar con la creatividad, tanto la tuya como mamá o como papá. Estoy segura que en estos días a mí me han llegado más propuestas de actividades, de manualidades para hacer en casa que en toda mi vida, ¿no? Entonces, esto te puede dar pie a que hagas propuestas, pero también yo te invito mucho a que sigas un poco a las premisas de la educación respetuosa, la educación que es la autonomía en los espacios, es decir, genera un espacio donde las criaturas tengan material disponible para que sean ellas las que se dirijan a distintas actividades, ¿no? Entonces, esa necesidad de la propuesta constante observa dónde viene, ¿no? Porque igual eres tú la que necesita ocupar su tiempo con algo, entonces ocúpalo con algo que para ti tenga sentido, ¿no? Pero la criatura necesita tener esos espacios preparados para poder acceder en cualquier momento a esas actividades preparadas, ¿no? A esas actividades, perdón, preparadas, a esas actividades que quiera realizar por sí misma, ¿no? Entonces, muy importante esto. Esto es la parte de posibilidad. ¿De acuerdo? Después el aburrimiento tiene una parte de dificultad, ¿no? Que es a veces esa falta de ideas que las criaturas pueden tener en un momento dado, de decir, no sé qué hacer, me aburro, nosotras nos puede pasar, ¿no? La necesidad de sentir que tenemos que llenar el tiempo con algo. Ahora estaba, justo antes de conectarme, estaba mirando un vídeo muy divertido de un señor que explica toda su rutina de estrés diario desde que está en confinamiento y que cree que cuando acabe el confinamiento va a tener que coger la baja, porque está saturado de tantas visitas a museos, tantos conciertos por la ventana, de tantos vecinos que quieren hablar, de gente de hace 20 años que no se acuerda ni de su cara haciéndole videollamadas. Entonces, bueno, es como divertido a veces ver cómo las personas necesitamos ocupar nuestro tiempo porque no estamos acostumbradas al vacío. Entonces estamos en una sociedad que constantemente intenta llenar el vacío, intenta llenarnos la mochila, intenta llenarnos la voluntad de un montón de actividades, ¿no? Entonces, igual que nosotras no estamos acostumbradas al vacío, las criaturas tampoco lo están, ¿no? Yo recuerdo una vez vinieron Pedro y Mara, creo que se llamaban, una pareja de emprendedores de Argentina, y me fui a verles en una charla hace unos cuantos años y me gustó mucho un concepto con el que ellos trabajaban, que era el concepto de la sala vacía. ¿Sí? Entonces, en sus proyectos en los que ellos iban o en el suyo propio, tenían una sala que estaba completamente vacía, solo tenían una luz de sal. Y las criaturas, claro, al principio era como el miedo del vacío, ¿no? Incluso el terapeuta, el miedo al vacío, o la persona que acompaña, el acompañante, el miedo a este vacío, del espacio vacío. Y al final se dieron cuenta que era cuando la persona adulta le pierde el miedo a este espacio vacío, las criaturas empezaban a llenarlo y era el espacio que de hecho querían ir más, ¿no? Era el espacio que reclamaban más, la sala vacía. Entonces, bueno, también es una buena forma de experimentar con ese aburrimiento y esa falta de recursos y de ideas, sea de tus criaturas o de ti mismo, de ti misma,
con el concepto del vacío, ¿no? Entonces yo te animo, como ahora tienes mucho tiempo, pues que experimentes con el vacío, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay nada disponible? ¿Qué pasa cuando la criatura está en un espacio sin tanta estimulación? ¿No? Bueno, es un buen experimento a ver qué sucede. Otra cosa que también tiene otro concepto que tiene esta doble polaridad, ¿no? De la posibilidad y la dificultad, es el concepto de la rutina. La rutina, por un lado, dentro de esta forma que te tenía yo antes de comentar de la higiene, de tu cuidado, de tu ropa, de cambiar, de ponerte guapo, de ponerte guapa, de vestirte como, no sé, si fueras a salir a la calle, ¿no? En algún momento. Esto a veces nos ayuda, obviamente con ropa cómoda, porque vamos a estar mucho rato en el hogar, sentados en el sofá, mirando internet, leyendo, jugando con las criaturas, saltando en la cama. Pero de la misma forma que eso te puede ayudar a tener una sensación de que el paso del tiempo tiene un sentido, pues hay una parte de las rutinas que a las criaturas, ya no solo ahora que estamos en confinamiento, sino en general, les dan una sensación de estructura. Si piensa que una criatura, sobre todo en el primer septenio, después tienden las cosas muy diferentes, ¿no? Pero no tiene concepción del tiempo. Entonces el tiempo lo percibe de una forma muy particular, ¿no? Todo lo que va a pasar en un momento que no es presente es mañana, mañana será mi cumpleaños, mañana será Navidad, mañana iremos de vacaciones, pero todo lo que ha pasado en un momento previo al presente es ayer, ¿no? Sí, ayer mi mamá me regaló no sé qué, bueno, ayer puede ser hace 2 meses, ¿no? Entonces ese concepto tan rudimentario, a las criaturas les ayuda mucho tener una estructura. Entonces, las familias que venís a acompañamiento, que habéis estado conmigo en proyectos de educación viva, sabéis que siempre soy muy fan de los calendarios, ¿no? En la nevera, de los magnéticos o de los velcros. O sea, usa algo que tengas en casa, porque obviamente ahora no vas a ir a poder comprar muchas cosas. Pero el paso del tiempo, ¿no? Es algo como muy importante para las criaturas porque la ausencia de conocimiento con el paso del tiempo muchas veces les genera una sensación de inestabilidad, sobre todo cuando empiezan a tener un poco más de abstracción a partir de los 3 años, ¿no? De la misma forma que yo siempre te animo al uso de los relojes de arena. Los relojes de arena para el paso del tiempo son una herramienta fundamental para que las criaturas entiendan que esa arena cae y que eso significa que hay una actividad que llegará a su fin, ¿no? Y encima no lo dices tú, entonces que no se enfaden contigo, que se enfaden con el reloj. um, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante que estas rutinas, ese ritmo, esa estructura que genera y esa seguridad que genera esta estructura la vayamos manteniendo porque al final es un espacio, generamos con este tempo que nosotros marcamos, generamos un orden en nuestra vida y en su vida. Sí, entonces, obviamente no es un orden estricto, porque si no, no estaríamos hablando del tiempo sin prisas en un inicio, ¿no? Pero sí tener un poco una estructura de cuándo vamos a comer, de cuándo hacemos la comida. Hay, por ejemplo, antes de ir a dormir, un espacio de bajar la energía. Podemos instaurar una rutina de contar un cuento, o de escuchar música tranquila, o de hacernos un masaje. Tú conoces más a tu hijo o a tu hija que yo, entonces tú busca algo que sientas que puede ayudar a esa criatura a bajarle la energía en momentos previos a una siesta o a un dormir por la noche y esto pues probablemente va a hacer que la criatura, el niño o la niña, no hace falta que sea un bebé, estoy hablando de niños y niñas de 9 o 10 años, ¿no? Pues antes de ir a la cama hacemos un ritual, ¿no? Vamos a hacer un ritual que no sé si igual tal vez no lo tienes instaurado en momentos de más cotidianeidad, pero tal vez te puede servir para que ya te lo lleves y te lo apliques en momentos posteriores cuando toda esta situación pues haya pasado, porque va a pasar. ¿De acuerdo? Esto es como las etapas de las criaturas. Estamos enganchados en la etapa del no, o estamos enganchados en la etapa de la rabieta, o estamos enganchados en la etapa de la experimentación genital, o estamos enganchados en la etapa de la confrontación y de la agresividad o del yo primero o yo más fuerte. Y parece que nunca va a pasar esto, ¿no? Y todo pasa. ¿Sí? Si se acompaña con coherencia, si se acompaña con amplitud de miras, si se acompaña con el corazón abierto, todo pasa. Y esto también va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esas rutinas, ese orden y esa estructura es muy importante que de alguna manera la podamos mantener en la medida que pongamos, porque, bueno, porque es lo que nos ayuda a mantener un cierto tempo y un cierto ritmo dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo. Otra cosa de la que os quería hablar, sí, como posibilidades, por ejemplo, es la oportunidad que tenemos como familias, como mamás, como papás, de reconectar con las criaturas, ¿no? Es lo que os decía antes, ¿no? Tomar esta oportunidad que nos da esto en la vida para generar
¿no? Esas conexiones que muchas veces el día a día o la rutina no nos permite tener, ¿no? Entonces, esta posibilidad es una forma de poder estar en la dinámica de contacto con la criatura, en la expresión de los sentimientos. Es un momento bonito para mirarnos a los ojos, para conocernos más, para saber quiénes somos. Y, y esto de la reconexión es algo que para mí tiene mucho sentido porque hay algo que también me gustaría compartir. Sé que hay muchas de vosotras que estáis aquí con hijos e hijas adolescentes y sí, es difícil estar en casa con criaturas más pequeñas, con sus demandas, con sus exigencias, con sus faltas de paciencia, porque no la tienen, porque no tienen regulación de impulsos todavía. Imaginaros estar en casa o pedir que se queden en casa los y las adolescentes. Sí, entonces es complicado, sí, es una tarea ardua decirle a un adolescente que no se baje a la calle, que no quede con sus colegas, en una etapa de tanta necesidad de tribu, de grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues es muy complicado. Entonces, tal vez sea el momento de ofrecerle, ¿no? A ese adolescente un espacio de reconexión, un espacio de compartir cosas, de hablar, de jugar con él, de, ¿no?, interesarte por sus temas, interesarte por, sí, los videojuegos que usa, porque si los usa, los usa, ¿no? ¿Qué juegos de móvil usa? Eh, ofrecerle la oportunidad de hacer un juego de mesa conjuntamente. Es decir, la adolescencia es una etapa compleja. Hablamos mucho de las criaturas, pero los y las adolescentes están en un momento de mucha expansión, están en el momento de vida absoluta, ¿no?, de explosión externa, y esto es difícil de preservar entre cuatro paredes durante tanto tiempo, ¿no? Entonces probablemente haya que hablar de esto un poquito más, haya que generar espacios de diálogo en relación al acompañamiento de la adolescencia en este confinamiento, porque yo creo que es una bomba de relojería y hay que tomárselo desde la parte de la posibilidad, ¿no? Entonces esta reconexión también es muy importante que la tengamos en cuenta cuando estamos hablando con las adolescentes, porque son al final personas con una fuerza mucho mayor de la que tienen las criaturas para retarnos, para llevarnos la contraria, incluso para abrir la puerta y salir a la calle, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo, muchos ánimos a las mamás y a los papás que tenéis adolescentes y, bueno, también explorar, ¿no? Explorar estas nuevas formas de reconectar, de tener conversaciones sin caer en el amiguismo o en el coleguismo, porque no lo sois, pero de interesaros un poco más, porque ahora hay tiempo para hacerlo, interesaros un poco más por quién es esa persona que tienes delante, en qué se está convirtiendo, cómo está creciendo, etcétera, etcétera. Porque claro, fijaros que las criaturas y los adolescentes y las personas adultas, cuando estamos encerradas en casa y no tenemos ese espacio de regulación del fuera adentro, por eso desde la educación viva es tan importante que los espacios de educación viva tengan la autorregulación de los espacios del dentro fuera, ¿no? Que las criaturas cuando lo necesitan salgan, necesiten entren, ¿no? Un patio de una escuela de educación viva no es una explosión de gritos. No es mucha avalancha de criaturas saliendo fuera a desahogarse de las 6 horas, de las 3 horas seguidas que han estado en clase. No, porque no tienen esta necesidad, porque se autorregulan. Y la autorregulación es un concepto, es un poco una falacia en la sociedad en la que vivimos, porque ni las adultas estamos autorreguladas. ¿Cómo vamos a poder acompañar la autorregulación de seres cuando están en un sistema y en una sociedad que no nos cuida, ¿no? Y que es patriarcal y que es consumista y que es machista y que no cuida la vida, ¿no? Sino que la supedita. Entonces, bueno, la autorregulación desde este punto de vista me parece un poco paradójica, pero cuando yo me refiero a autorregulación aquí me refiero a esa dificultad que muchas criaturas pueden sentir al estar encerradas y al no poder salir a la calle y al no poder autorregularse desde este dentro fuera que necesitan, más allá de que no vayan a una escuela de educación libre, ¿no? Las criaturas necesitan salir, necesitan respirar aire fresco, necesitan el sol. Por eso vamos a los parques, pues el fin de semana nos los llevamos al campo, a la naturaleza, por eso quedamos en la playa, por eso hay ratos de patio en las escuelas y ahora no lo tienen, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la suerte de vivir fuera de la ciudad y tener acceso fácil a un jardín, a un patio o abrir la puerta de atrás de tu casa y estar rodeada de pinos, ¿no?
es bueno, vamos a darle un poco de mirada a este tema de la autorregulación, porque muchas veces es probable que necesiten nuestra propia contención, ¿no? Nuestra propia presencia en esta posibilidad del dentro-fuera, en esta posibilidad del correr por la casa, de hacer gritos, ¿no? Entonces, bueno, un poco de paciencia con este tiempo largo que tenemos y a ver cómo funcionamos con este tema de la autorregulación. Otro tema importante es que estoy viendo que se me van las horas a mí, me harían falta 3. Pero bueno, otro tema importante en relación a las dificultades y a las posibilidades que podemos tener tiene que ver con el tema de las tecnologías. Las que me conocéis, los que me conocéis, que yo soy muy fan de las tecnologías bien usadas. Sí, hace tiempo que me dedico a trabajar, hago sesiones online por Skype, hace años. Me dedico a hacer estos vídeos en directo, tengo mi canal de podcast, uso las redes sociales. Para mí es una herramienta indispensable. Yo he viajado por todo el mundo, gracias a las tecnologías he estado en contacto con gente que si no, no podría estarlo. He desarrollado proyectos que sin ellas no los hubiera podido desarrollar. Y parece que estigmatizar la tecnología de por sí misma es un error. ¿Sí? Entonces yo cuando os doy las charlas, en las que habéis asistido a charlas conmigo en relación a la tecnología, siempre hablo de esta polaridad entre la tecnofilia, que es el amor absoluto sin discernimiento a la tecnología, y la tecnofobia, ¿no? Que es esa negación absoluta del uso de la tecnología. Entonces, bueno, en ese rango, otra vez, ¿no? Esa polaridad de la tecnofobia y tecnofilia, pues estamos ahora, ¿no? Entonces, a mí también me sale mucho deciros que sin entrar en el pasotismo absoluto del uso de la tecnología, porque muchas de las que estáis aquí probablemente tenéis criaturas pequeñas, es muy importante que podamos flexibilizar un poco y usar la tecnología para finalidades positivas. Por ejemplo, una finalidad positiva de la tecnología puede ser establecer videollamadas en la que las criaturas pueden conectarse, pueden contactar con sus amiguitos y sus amiguitas, ¿no? O sea, hacer videollamadas de WhatsApp con las familias de la escuela, eh, Skype o videollamadas con los abuelos y con las abuelas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a utilizar los recursos que nos da la modernidad del siglo XXI, que nos da recursos y nos da patadas como la que nos está dando ahora, ¿no? Porque la globalización también trae esto. Pero hay recursos, ¿no? Estos recursos de la tecnología, si los niños y las niñas no pueden ver a los abuelos y a las abuelas, pues vamos a permitirlo, vamos a permitir hacerles llamadas, videollamadas con sus amiguitos y sus amiguitas, a intercambiarse mensajes, a sacarse fotos, ¿no? Entonces, no el uso de la tecnología implica videojuegos y como si fueran un Homer Simpson delante de la pantalla. No se trata de eso. La tecnología tiene múltiples posibilidades. Dejarle el teléfono a tu criatura para que saque fotos de manualidades, por ejemplo, ¿no? Eso es hacer uso de la tecnología. Editar las imágenes. Si tienes impresora las puedes imprimir, si no las puedes mandar a amigos y amigas, que ellos te manden las tuyas. Hay una propuesta muy bonita que me ha llegado hoy, que es colgar manualidades en los balcones, como se hace en Italia. Y, ostras, ¿por qué no? Podemos hacer nuestras fotos, podemos mandárselas a nuestros amiguitos de la clase, amiguitas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como seamos creativos y creativas con la tecnología y bueno, es importante de alguna forma el poder comprender este momento que nos toca vivir, ¿no? ¿Cómo lo haríamos si no tuviéramos la tecnología? ¿Te imaginas? Yo no. Yo no me imagino estar aquí encerrada sola tantos días sin el uso de la tecnología. Entonces vamos a abrirnos también al recurso que esto puede ser y a la vez a la dificultad, ¿no? A la dificultad del enganche, a la dificultad del videojuego, a la dificultad del aburrimiento solo salgo con la tecnología, ¿no? Pero bueno, como volviendo a lo que te decía antes, ahora tienes mucho tiempo, tal vez puedas lidiar con estas realidades de una forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, otra vez te lo digo con una sonrisa, sé que es mucho más fácil hablar que hacerlo, pero sé compasiva y compasivo contigo misma sobre todo, porque esto es lo que realmente te va a salvar de todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, déjame mirar el guión porque estoy así soltándolo todo porque se me acaba el tiempo y no quiero que se me acabe este tiempo de este directo sin hablarte de la segunda parte. Sí, te hablaba de esta primera parte que la he titulado Tierra, que es este humus, es esa materia, ¿no? Es todo esto que está sucediendo, es eso todo lo que está pasando alrededor de la semilla, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, cómo todos estos factores los podemos ir cuidando.
hay tropocientos mil más, pero es que en una hora cabe lo que cabe. Entonces yo he priorizado hablarte de estos, ¿no? Pero podríamos hablar de muchas más opciones, de muchas más temáticas. Pero sobre todo, para hacer un poco de recopilación, comunicación con las criaturas, el cuidado personal de ti misma como persona adulta, tus espacios de adulta para compartir todo lo que te sucede, higiene informativa, ¿sí? Higiene de salud y de aspecto y de cuidado, rutinas, ¿de acuerdo? Y después tenemos todos estos conceptos que le hemos dado esta doble cara, ¿no? Entre la posibilidad y la dificultad, y donde te colocas tú en esta oscilación y a ver si podemos por fin conectar con lo que Buda nos enseñó, que el camino correcto es el del medio. Entonces no te obligues a estar en un extremo todo el rato, porque si no lo que va a pasar es que vas a polarizar al otro, ¿de acuerdo? Entonces, esta última parte de la que te quiero hablar hoy, este blog de conceptos que me gustaría lanzarte ahora en los últimos 10 minutos que nos quedan, es lo que yo le he titulado el apartado de la semilla, ¿sí? Dentro de la tierra, dentro de este humus, dentro de todas estas realidades, perdón, que nos están pasando, hay una semilla. Hay una semilla latiendo dentro de esta tierra, ¿sí? Y esta semilla es la oportunidad. Esta semilla que tenemos aquí, que va haciendo así, pum, 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 es algo que se está gestando y que florecer. Y que pensar que toda la semilla tiene toda la información para generar un árbol, para generar una planta, para generar una fruta que te vas a comer y que va a dar más semillas. Dentro de la semilla está todo el potencial. Y eso es lo que tenemos nosotras ahora como oportunidad. Dentro de nuestras casas estamos gestando estas semillas. Dentro de nuestras casas estamos abonando la semilla de lo que va a ser el futuro, porque esto nos lleva al futuro, no hay otro camino. ¿De acuerdo? Entonces hay varios conceptos que me gustaría poder poner encima de la mesa porque estamos generando lo que será la memoria histórica, ¿no? El otro día hablaba con mi pareja y decíamos, ostras, ¿te imaginas dentro de unos cuantos años? Nos preguntaremos, ¿y tú en la época del confinamiento dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿No? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo lo viviste? Estamos en un momento, pensar que estamos en el primer momento en que la humanidad por completo se está parando. En China, creo, si no, los datos pueden ser inventados, pero creo que en China, si lo leí bien, en estos meses que ha habido un parón general, ha bajado el CO2, de la contaminación del CO2 de China, ha bajado exponencialmente. No sé si leía un 25%. De repente los cielos vuelven a ser azules, se vuelven a escuchar los pájaros. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis el potencial que tenemos como humanidad cuando actuamos todos y todas juntas? Entonces, una de las cosas que podemos generar desde esta semilla para esta memoria de la historia que vamos a ser, porque nosotros vamos a ser la historia del futuro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando tú estás criando a tus hijos y a tus hijas en un momento tan histórico, es una responsabilidad muy grande, no te lo tomes como una carga, es una responsabilidad y es una posibilidad inmensa, porque depende de la narrativa que tú le comuniques a esta criatura, le vas a generar un registro mental, esa criatura va a generar el propio concepto de lo que es este momento, ¿no? Entonces, para mí es básico que la narrativa y que el discurso de este momento sea el discurso de la salud, lo que te decía al principio, ¿no? Si nos enfocamos en la enfermedad, nos estamos enfocando en algo que nos drena la energía, ¿no? Si nos enfocamos en la salud, estamos generando un potencial inmenso. Vamos a generar momentos de cuidado, que nos toque el sol en la cara. ¿Cuánto tiempo hacía que no te sentabas? Ni que sea en una ventanita de tu casa si tienes, o que te subas al terrado, o cuando sales a tirar la basura, que ahora la gente se pelea por bajar a tirar la basura, ¿no? Que te dé el sol un poquito en la cara, que te dé la lluvia estos días de agua. Aquí en Barcelona nos está lloviendo un montón. Sal a que te toquen los elementos, ¿no? Entonces, empápate de lo que la naturaleza, que es ese ente, es esa madre que te contiene, que te sostiene, te tiene para dar, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en la salud. Ese es el primer concepto semilla que a mí me gustaría sembrar aquí ahora mismo, ¿no? La salud. El segundo es la naturaleza, ¿no? Estos elementos de la madre naturaleza que nos recuerdan que no somos ni la cabeza de una aguja en el universo, ¿no? Somos muchísimo menos. La cabeza de una aguja no es ni el planeta Tierra, ¿no? Entonces, dejémonos de mirar el ombligo y miremos esa oportunidad que nos está dando la vida de poder ver que, fíjate, yo porque tengo la suerte de vivir en la naturaleza, pero si no, aunque estés en la ciudad, fíjate quién está en libertad ahora mismo. Los pájaros, los bichitos, las hormigas, los gatos callejeros, los perros callejeros, los peces. Aquí yo vivo rodeada de jabalís, los jabalís, ¿no?
ellos y ellas no están en confinamiento, están en libertad absoluta, ¿no? Entonces la madre naturaleza es mucho más sabia porque esa es la autorregulación, ¿no? Que muchas veces nos falta como especie humana, pues la madre naturaleza nos lo recuerda. Entonces también observa que muchas veces las personas que hacen o que hemos hecho, ¿no? Y hemos tomado la decisión de vivir fuera de la urbe y hemos tomado la decisión de vivir más en contacto con la naturaleza. Obviamente hay momentos en los que estás más aislada y te tienes que gestionar y organizar mejor, pero momentos como ahora somos las personas que podemos respirar un poco más, porque abres la puerta y tienes tu bosque, o abres la puerta y tienes tu playa, o abres el balcón y tienes un patio, ¿sí? Entonces yo creo que esto nos da la oportunidad también para sembrar un futuro más natural, más verde, más en contacto con lo esencial, ¿sí? Porque a la vista está que lo vamos a necesitar y muchísimo, ¿no? Otra semilla, otra siembra que quiero hacer para hoy es el concepto de la empatía. Y yo creo que estamos en un momento en que nos hemos transformado en la era de los selfies, ¿no? En ese mirarse el ombligo, en ese individualismo, en ese todo para mí y yo primero y yo primera, que en muchos momentos está muy bien y yo siempre te lo recuerdo, ¿no? Que primero vas tú y después va el mundo, pero no en el sentido ególatra, ¿no? No en el sentido patológico. Entonces aquí es muy importante que sí, vale, yo primera, yo primero, pero en el sentido más amplio del hedonismo, ¿no? Del cuido al resto de personas con las que convivo y en un final, en una última instancia en toda la humanidad, ¿no? Entonces, este concepto de empatía, este concepto de comunidad, ¿no? Hoy leí el artículo de una amiga mía, Paloma Tot, que os la recomiendo muchísimo. Ella decía que lo que nos toca respirar, lo vamos a respirar juntos y juntas, ¿no? Entonces, este concepto de darnos cuenta que somos el pulmón de este planeta, somos tribu. Yo sabéis que siempre hablo mucho de recuperar la tribu, de hacer crianza en tribu, de sentir que no estamos solas y solos, que nos apoyamos así, ¿no? Juntitos y juntitas con los codos y con los hombros, porque si el barco se sacude, que nos sacudamos todas y no uno vaya de lado para lado dándose tumbos, ¿no? Entonces, bueno, es la oportunidad de reconectar. Corren vídeos y experiencias divertidísimas y bonitos por la web, comunidades de vecinos y vecinas haciendo bingos, cantando, intercambiándose canciones de música. Entonces es muy importante recuperar ese sentido que de alguna forma estamos perdiendo en dos generaciones, ¿no? La generación de nuestros abuelos y abuelas vivían completamente en sociedades más tribales, ¿no? No más tribales aborígenes, porque eso ya lo perdimos hace muchos años, ¿no? Pero en sociedades más tribales de tribu, de clan, ¿no? De espacios de autoayuda, de autocuido, de cuido comunitario, ¿no? Entonces, esta oportunidad nos está dando, este momento nos está dando, perdón, la oportunidad de volver a rescatar la importancia de lo colectivo, ¿no? También es un momento muy interesante para volver a reconectar con el momento presente. Eso que os decía antes, ¿no? Venimos de una historia y vamos hacia un futuro. Y nosotros y nosotras seremos la historia de ese futuro. Pero ¿qué historia queremos ser? ¿No? La historia que queremos ser la sembramos ahora, la sembramos en este presente momento, ¿no? Entonces vamos a recuperar el poder del presente. Vamos a recuperar que lo que abonemos ahora en esta tierra, lo que pongamos de todo lo que hemos hablado esta hora pasada en este humus de esta tierra donde está esta semilla, va a entrar dentro de la semilla y va a brotar esa semilla, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que en momentos que sintamos el miedo podamos respirar el miedo, pero que no nos lleve al pánico, que conectemos con información, que conectemos con proyectos, con personas, que nos brinden luz, que nos brinden la oportunidad del cambio, sea cual cambio, porque el cambio es lo único que vamos a tener. Entonces es muy importante, y os lo digo y me lo digo, ¿sí? Porque evidentemente, como os decía al principio, yo también soy humana, yo también recibo información de todo tipo y también penetra en muchos momentos, ¿no? Pero vamos a intentar filtrar, vamos a intentar subir un poco lo que llama mucha gente la frecuencia, el estado de ánimo. Vamos a activarnos corporalmente, vamos a bailar, vamos a practicar yoga, vamos a practicar zumba, que ahora hay 53.000 clases online, pero también vamos a encontrar el momento de silencio para ir para adentro, porque del laberinto solo se sale cuando llegas al centro, ¿sí? Tienes que llegar al centro para volver a deshacer el camino. Y esto es un concepto muy, muy metafórico, pero es un concepto muy real, ¿no? Entonces la única salida es para adentro.
señoras y señores. Entonces es muy importante que no nos escapemos con tantas cosas, que está bien, ¿no? Que nos distraigamos y que tengamos todos estos internos, pero tenemos que entender que si no hacemos el ejercicio como humanidad de volver adentro, estamos repitiendo otra vez el mismo patrón que nos va a llevar donde nos ha llevado. ¿Sí? Entonces, es un momento de cambio, es un momento de transformación y nos está enseñando este momento actual que no hay discriminación entre ricos y ricas, entre pobres, entre gente que viene de un continente o de otro, entre el color de tu piel. No hay discriminación. Como dice Bob Marley, el único color, la única diferencia que tenemos es el blanco de nuestros ojos, por lo tanto no hay diferencia. Todos y todas somos iguales, ¿no? Entonces es un momento de conectar con nuestra vulnerabilidad también. Y sí es verdad que el cambio va a traer mucha transformación y es verdad que en algunos momentos vamos a transitar pérdidas de personas que nos queremos, ¿no? Me estáis diciendo por aquí que alguien pues tiene miedo de perder a sus abuelos, ¿no? Porque son mayores. Evidentemente, por eso tenemos que cuidar la saturación de los sistemas sanitarios, por eso tenemos que parar el país, por eso en este momento el Estado tendría que facilitar herramientas para no pagar alquileres, para no pagar luz, para no pagar agua, para que la gente se quedara en su casa, para que paráramos la expansión, para que dejáramos de saturar el sistema sanitario y pudiéramos salir mucho más rápido de todo esto, porque vamos a salir, pero tenemos que salir más rápido, ¿no? Entonces, bueno, las que me conocéis y las que no, pues ahora lo sabéis, yo soy muy activista de varias causas, espero que no sean causas perdidas, y creo que lo seré de muchas más, ¿no? Entonces, sé que ahora mismo este ejercicio de comunidad y de cuidado colectivo, los primeros y las primeras que tendrían que hacerlo son nuestros políticos y yo no lo estoy viendo, ¿no? Entonces esto a mí me indigna, me enfada mucho, pero intento mirar la parte que puedo aportar de todo eso y por esto estoy aquí ofreciendo estos espacios de reflexión al final, de diálogo, que espero que os sirvan. A mí me sirve mucho veros a todos y a todas, tanto por aquí, por el Facebook, por el Instagram. Y tanto si me escuchas después en el canal de YouTube o por el podcast que voy a colgar en iVoox, pues bueno, que sepas que estamos todos y todas conectadas, que todos somos uno, que somos los pulmones de este planeta también y que dependerá de nosotras y de nosotros no colapsarnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, viendo la hora, estos 5 minutos que me quedan no los voy a aprovechar, voy a dejarlo aquí, voy a parar. Te agradecer un montón que estés aquí. Si te interesan más audios, que sepas que voy a estar ofreciendo más directos, más concretos o más generales, ya veremos, porque esto va como todo cambia sobre las horas, pues yo también. Y decirte también que estoy preparando una meditación, que algunas me la habéis pedido, una meditación que habrá millones y millones y millones. Yo voy a hacer la mía en referencia a lo que siempre os cuento, la mía en referencia a esta semilla y a esta tierra, para que cuando te vayas a dormir o cuando la necesites o cuando te puedes encerrar 10 minutos en el baño, pues te la puedas escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, si te interesa, va a ser gratuita, evidentemente, la voy a colgar en las redes sociales y va a estar a tu disposición para cuando tú lo necesites. De acuerdo, bueno, a cuidarse. Muchas gracias por todo. Hagamos tribú. Miremos la oportunidad que es este momento. Acordaros de la semilla y sembrad mucha, mucha, mucha salud. ¿De acuerdo? Desde aquí un abrazo fuerte. Estamos en contacto y nos vemos por aquí. De momento, espero que más pronto que tarde en la vida real. ¡Mua! Besazos. Chao, chao.